Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, por si lo quieren oír, por si lo quieren escuchar, lo encontrarán en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario O Globo de Brasil, Enrique Gómez Batista. Bienvenido a esta mesa como siempre. Muchas gracias, Carlos. Dori Toribio, corresponsal de Mediaset de España. Bienvenida también. Gracias. Y Arturo Sarucán, ex embajador de México ante la Casa Blanca y consultor internacional y columnista del Universal de México. Bienvenido a este programa. Gracias. Y el primer asunto, quería, Arturo, preguntárselo a usted. Ayer avanzábamos con nuestros invitados quién podría ser la persona del año para la revista Time. Llevan 90 años haciendo esto. Se trata, por supuesto, de la persona que más ha influido en las noticias a lo largo del año. Y no parece haber sido una sorpresa, la persona del año para Time es Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos. Dice, entre otras cosas, el artículo escrito por Nancy Gibbs, la editora, que es curioso, pero que este hombre, que es un varón de la propiedad inmobiliaria, propietario de casinos, sin experiencia gubernamental, con un discurso racista y sexista, pues llegó a la presidencia, que acabó con las dos dinastías reinantes, es decir, la dinastía Clinton, porque derrotó a Hillary Clinton, la dinastía Bush, porque derrotó en las primarias a Jeb Bush. Pero menciona una frase también curiosa, dice que el asalto de Donald Trump a la verdad y a la lógica, lejos de perjudicarlo, lo hizo más fuerte. ¿Está de acuerdo con la elección de Time? Yo creo que sin duda, más allá de lo que yo pueda opinar sobre la campaña en Estados Unidos, sus prolegómenos y la persona que han escogido, no hay duda que Donald Trump es la figura del año. No solo porque sorprendió a tirios y a troyanos que creíamos que nunca, ya no digamos ganar la elección, que llegaría a ser el candidato del Partido Republicano. Pero más allá de esto, yo creo que yo no solo no me sorprende, sino que creo que Time, con esta lista que hace año con año, tiene razón, porque lo que Donald Trump también ha hecho es irrumpir y descomponer la manera en que tradicionalmente se hace política pública, que ahora ya hemos empezado a ver, con algunas de sus posiciones con respecto no solo a empresas que trasladan empleos o tienen operaciones en otros países, el tema de Carrier en México, sino incluso uno de los titanes de la industria estadounidense, que es Boeing, la compañía aeroespacial, la manera en que ha usado redes sociales y la manera en que efectivamente ha usado medias verdades, mentiras o información falsa para generar silos informativos que le permiten movilizar a su base. Sí. Yo creo que en muchos sentidos la elección de Trump como el hombre del año y la portada del año también explica la llegada de la red social como un barómetro electoral igual de importante o quizá mucho más importante que las encuestas y la metodología tradicional para hacer las encuestas. Entonces creo que atinada la decisión de Time, no me gusta, pero atinada la decisión de Time. Atinada. Sí, es indiscutible que Donald Trump es la persona del año, además no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Leyendo la decisión de Time, parece que les ha costado mucho. Este artículo está constantemente mencionando lo bueno, pero después vienen 10 cosas malas. Y una cosa buena y otra vez 10 cosas malas. Como que les ha costado mucho colocar a Donald Trump en la portada y elegirlo como persona del año. Además, recordemos que las últimas portadas que Time dedicó a Donald Trump fueron esas famosas portadas del Meltdown, que era un dibujo del rostro de Donald Trump derritiéndose o deshaciéndose a nuestros ojos, porque fueron aquellos meses, agosto, septiembre, octubre, antes de que Donald Trump volviera a ascender. Entonces, claro, las portadas, cuando uno las coloca uno al lado de la otra, es decir, hace 2 meses Time consideraba que Donald Trump estaba cayendo hacia el abismo electoral y ahora de repente es la persona del año. Quizá por eso se pueda explicar. Para mí no hay ninguna duda, y yo incluso añadiría más cosas a ese artículo. Donald Trump, nos guste o no, o en este momento sepamos cuáles van a ser las consecuencias o no, pero Donald Trump ahora mismo está reinventando la manera
de hacer política en Estados Unidos y está reinventando, aunque aún no ha tomado posesión, la presidencia de Estados Unidos. Está haciendo cosas de manera que nadie nunca antes ha hecho. Insisto, no sabemos si esto va a ser un desastre o no, no sabemos si va a tener buenos resultados o no, porque para mí todavía es pronto decirlo si ni siquiera ha tomado posesión, pero lo cierto es que todo lo que está haciendo, desde esa llamada telefónica o conversación telefónica con Taiwán, a los ataques a los medios de comunicación, a la propia selección de su equipo en la Casa Blanca como si fuera un reality show televisivo, son todas nuevas maneras de ejercer la política, ejercer la presidencia y ejercer incluso la diplomacia, y eso al menos merece una portada de personaje del año, porque como sabemos a veces Time también elige a personas por los rasgos negativos, no solo positivos. Conviene recordar que la portada de Time no es para quien ha hecho aportes positivos a la civilización o a la política. Es más, en 1938 la portada, la persona del año, en esa época el hombre del año que se llamaba en ese entonces, fue Adolfo Hitler, y al año siguiente fue Joseph Stalin. Y Stalin otra vez. Y Stalin lo fue dos veces. Ayatollah Khomeini. Lo fue 2 veces, exactamente. Y Ken Starr. También. Sí, porque a veces pensamos que esto es como, este nombramiento es como un homenaje a alguien y no es. Tenemos que dejar claro que esto es la persona más importante. Una cosa que me parece importante también es que él ha nombrado como, en el momento del texto dice, como la persona más importante de los Estados Divididos de América. O sea, es verdad, él muestra eso, cómo Estados Unidos está dividido en estos dos países que se pelean internamente, y para eso sí, fue el hombre más importante para mostrar eso al mundo, y claro, tendrá a partir de ahora un poder increíble en sus manos que ojalá supa usar. Hay un artículo de primera página hoy en el diario The Washington Post en donde muestra la inquietud del empresariado estadounidense con respecto a Donald Trump, y menciona algo que ustedes apuntaban al principio o anticipaban al comienzo de este programa. El señor Donald Trump ayer en un momento dado envió un mensaje por Twitter diciendo que la compañía Boeing, la ensambladora de aviones, está construyendo un nuevo 747, el Air Force One, es decir, la aeronave en la que vuela el presidente de los Estados Unidos, y dijo el señor Trump en el mensaje por Twitter para los futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, dijo él en el tweet, porque son más de $4.000 millones, 4 billones en inglés, aunque la palabra billón en español tiene otro significado. 4.000 millones de dólares, y después escribió cancel order, es decir, queda cancelado el pedido. Luego la compañía Boeing dijo que no era ese el costo del avión, el valor del avión, pero lo que cita el diario The Washington Post es que pocas horas antes el presidente de la Boeing, Dennis Muilenburg, había sido citado en un artículo del Chicago Tribune donde criticaba ciertas políticas de Donald Trump, donde decía, por ejemplo, que no se podía distanciar a Estados Unidos de la China porque 1 de cada 3 aviones Boeing 737 que producen ellos va a parar a la China, y produce 495 aeronaves de estas al año. ¿Está el señor Trump cobrando una venganza? ¿Está tomando una venganza con el presidente de Boeing en esta ocasión? ¿Va a empezar a jugar él a hacerles favores a unos empresarios y a otros a cobrarles lo que dicen? Hay algo que no encaja aquí. Y yo he decidido como propósito de año nuevo que no voy a volver a subestimar a Donald Trump. Es decir, hay cosas que me parece imposible, no digo que no las esté haciendo, digo que en principio se me hacen imposible que las esté haciendo así por estas razones. En este caso, abrir una disputa con una de las grandes empresas estadounidenses, que además no solo una de las grandes empresas por cifras económicas, sino como emblema de la cultura y del empresariado y de ser emprendedor en Estados Unidos, como es Boeing, que acaba de celebrar además su siglo de vida identificándose y fundiéndose con la historia americana, como que el éxito de Boeing es el éxito de la historia de Estados Unidos. Se me hace muy difícil que un candidato como Donald Trump, que ha ganado las elecciones con un eslogan que es America First, América primero, de repente vaya a cargar contra uno de los emblemas, no solo empresariales, insisto, sino culturales de Estados Unidos. Yo en abril tuve que estar en Mobile, Alabama, que es un pequeño pueblo de este estado del sur, donde Airbus, la compañía europea, tiene su sede ahora mismo aquí en Estados Unidos, y donde presentó el primer avión ensamblado en territorio estadounidense, lo que es un reto considerable para Boeing en territorio doméstico. Claro. Es decir, la compañía europea está abriéndose camino, y además está abriéndose camino con mucho éxito aquí en Estados Unidos. Y como sabemos, el reto para Boeing ahora no solo es Europa, sino también China, que también está representando una rivalidad importante en todo el mercado aéreo. Es decir, sabiendo que Boeing ahora mismo no está teniendo las cosas fáciles dentro del sector, ¿por qué cargar así contra una compañía que es emblema en Estados Unidos? Por una rencilla personal. Yo solo pongo una cosa sobre la mesa. No digo que no lo esté haciendo, porque como sabemos, Donald Trump a veces se le escapa el dedo en Twitter y hace cosas que no debería estar haciendo. Digo que
cada vez que él hace estas cosas a las 6, 7 de la mañana, cada vez que él lanza uno de estos tweets cargando contra alguien e incendiando la actualidad desde primera hora, distrae la atención de otros temas que le perjudican y consigue que los periodistas y los medios y en general el resto de personas marca la agenda mediática desde primera hora de la mañana y hace que solamente estemos hablando de eso. ¿Y de qué no estamos hablando una vez más? Estamos hablando de Donald Trump cargando con Boeing o con sus diferencias personales con no sé quién. No estamos hablando de los conflictos de intereses potenciales que puede tener el próximo presidente de Estados Unidos y que, recordemos, le pueden costar la presidencia. No disputo en lo más mínimo lo que Doria acaba de decir. Efectivamente hay un factor distractor muy mediático en cómo opera Donald Trump. El hecho, para empezar, de que se está comunicando no a través de los medios tradicionales de comunicación, sino que lo está haciendo de manera directa a través de redes sociales. Un gran parteaguas en cómo se comunica un presidente electo y potencialmente una futura administración en temas fundamentales de la vida política, económica y diplomática de este país. Pero también hay que tener en claro un tema. Donald Trump no es un actor racional en el sentido de lo que estamos acostumbrados a ver en el toma y daca de la política pública. Es un jugador para quien toda negociación es una negociación de suma cero. No hay negociaciones gana-gana. Entonces, creo que en parte sí hay un factor distractor, pero indudablemente hay una línea que conecta el tweet con el cabreo que le debe haber generado las críticas de Boeing a su posición en materia de acuerdos de libre comercio, y tiene al sector empresarial, repito, entre esto, lo que ha pasado con Carrier, tiene al sector empresarial estadounidense preocupado y muy inquieto porque esta tónica de estar usando redes sociales para dejar en evidencia, criticar o cuestionar decisiones del sector empresarial estadounidense pueden generar secuelas muy complicadas y generan modelos poco propicios para la toma de decisiones racional de muchas de las empresas. También ayer un vocero del señor Trump le dijo al diario The Washington Post que el señor Trump ha vendido todas las acciones que poseía en compañías en Estados Unidos, acciones por $40 millones, y que gran parte de ese dinero lo invirtió en su campaña. Enrique. Bueno, eso sí parece bien porque se reduce un poco la presión para conflicto de interés dentro de la futura administración Trump, porque si tiene papeles de compañías, cualquier decisión que tomas podrá afectar sus papeles y podrá quedar más rico o más pobre. O sea, sin los papeles se queda un poco más libre. Todavía no está muy claro por qué ha hecho eso, se ha hecho para ponerte dinero que invirtió en su propia campaña. O sea, lo que parece es que él todavía, cuando hablas así muy fuerte contra una compañía, contra un contrato, crea una presión, crea una certidumbre que nos parece mucho en Latinoamérica, o sea, de que los gobiernos sí que manejan muy personalmente las cosas, o sea, crea una certidumbre que este país, Estados Unidos, no está acostumbrado y no sabemos muy bien cómo lo empresariado nacional vaya a se movimentar en este nuevo escenario. Y además suena como candidato ahora para la Secretaría de Estado el señor Rex Tillerson, presidente de ExxonMobil. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Enrique, en su país no solamente fue destituida Dilma Rousseff, la presidenta, y está Michel Temer en el poder, después fue también apartado de su cargo Eduardo Cunha, el presidente de la Cámara, la mayor parte de ellos por el famoso escándalo de Petrobras, de los sobornos de esta petrolera, en el caso de Dilma Rousseff por haber maquillado aparentemente unas cuentas públicas. Pero es que ahora resulta que ha decidido también el Tribunal Supremo suspender temporalmente a Renan Calheiros, que es el presidente del Senado, del PMDB, uno de los partidos mayoritarios en el Brasil, por malversación de fondos públicos. Pero es que el Senado ha dicho que no le va a obedecer al Tribunal Supremo, que no va a acatar a la Corte Suprema de Justicia del Brasil. ¿Es la primera vez que pasa esto? Sí, en la democracia sí. Ha pasado esto en la dictadura, pero en Brasil se empeora mucho la crisis política en Brasil. Lo que vemos es que en 6 meses cambiamos el presidente de la Cámara de Diputados y ahora hay un nuevo lío con el Senado y una pelea inédita con la Suprema Corte de Brasil. Acabo de recibir que hace 1 minuto empezó el juzgamento en la Suprema Corte porque la decisión que afasta a Renan Calheiros de la presidencia del Senado fue eliminar de un ministro. Ahora los 11 ministros de Brasil, de la justicia de la Suprema Corte, van a juzgar esta decisión. ¿Por qué? Porque Renan Calheiros la semana pasada se tornó por primera vez réu en un proceso
sobre sobornos, sobre desvíos, o sea, y la Constitución de Brasil dice que no podrá tener ninguna persona con procesos en la línea sucesoria. Pendientes, ya. Sí, o sea, entonces amplía nuevamente y vemos que la crisis en Brasil no se acaba por ahora una crisis institucional entre dos poderes, el judiciario y el legislativo, o sea, no sabemos muy bien los próximos pasos, pero eso es un golpe muy fuerte en el gobierno de Temer, porque Renan era su aliado muy fuerte y porque está previsto para la próxima semana la votación de la creación de un techo de gastos para los próximos 20 años. Si eso no pasa, el gobierno, la economía de Brasil no volverá a crecer muy Para rápido. los próximos 20 años, tienen que aprobar un techo de gasto para los próximos 20 años. Para 20 años que no va a crecer más que la inflación, solamente no para los gobiernos no podrán cambiar los gastos. Eso es lo que todo quiere para que la confianza vuelva a Brasil, para que vuelvan los inversores y que Brasil pueda volver a crecer. Pero si Renan, el vicepresidente es de PT, el partido de Dilma que votó contra y que dice que no va a votar eso. Pero ahora empieza una movimentación para que renuncie, para que se elija un nuevo presidente en el Senado. O sea, el lío vuelve a crecer en Brasil. Bueno, y en México, Arturo, hay datos sobre el índice de confianza del consumidor que lo elaboran el Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística. Resulta que la confianza de los mexicanos en la economía en noviembre es un 9% menor, casi un 10%, de la confianza que tenían en noviembre del año 2015, es decir, hace un año. Ha dicho el Banco de México además que la economía va a crecer este año entre el 1,5 y el 2,5 del PIB. Hay gente que dice que esto es demasiado optimista. ¿Tienen razón los mexicanos al de empezar a mirar de reojo la economía, sobre todo con el triunfo de Donald Trump aquí en Estados Unidos? Sí, sí y no. No, porque los fundamentales macroeconómicos en México están sólidos. Es decir, la economía está creciendo, ciertamente no a ritmos demasiado bollantes, sobre todo para continuar reduciendo pobreza extrema, desigualdad, pero la economía, las piezas fundamentales de la economía están saludables. Pero, ciertamente, como resultado de lo que ha pasado en la elección con Estados Unidos, la incertidumbre que ha generado el triunfo de Donald Trump y el impacto que esto podría tener en una potencial renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y otros factores que poco tienen que ver con la economía, es decir, sí el peso se ha venido depreciando, pero no tiene que ver en realidad con la solidez de la economía mexicana. El peso se ha convertido en el último año y medio en el tipo de cambio que los mercados financieros internacionales están usando para mercados emergentes como moneda de referencia. Sí. Entonces, el precio del petróleo internacional, lo que ha estado pasando en otros lados, el peso está siendo usado como una moneda de hedge, de apuesta. El tema fundamental aquí que explica, yo creo que este malestar social, mal humor social, hasta el presidente Peña Nieto se ha referido a él así, yo creo que tiene que ver con otros factores que no tienen que ver con el desempeño de la economía, que es el tema de la corrupción y la impunidad, claro, el tema de la violencia y la falta de seguridad, que sigue siendo un problema fundamental en México, y el que muchos mexicanos tengan en el chip, en el disco duro, la memoria de que siempre que había una depreciación del peso, iba acompañado de una crisis económica profunda. Es decir, si ves los 70s y los 80s, hasta el famoso, la crisis del tequila en el 94, sí. Es decir, siempre que ha habido una depreciación del peso, había ido acompañada de un desfondamiento profundo de la economía. Eso no está pasando ahorita, claro, pero muchos mexicanos tienen eso en la memoria. Tienen eso en la memoria y equiparan devaluación de la moneda con mala situación económica. 40 segundos, Victoria. Una cifra muy rápida para ejemplificar lo que dice. El consumo privado de los hogares en México sigue creciendo al 3% y pese a eso, pese a que la cifra es positiva, la cifra que afecta directamente a lo que perciben las familias mexicanas, pese a eso la percepción de la economía en general es negativa. Eso porque generalmente, además del tema de la confianza en el propio gobierno o el temor ante el futuro o el temor ante la corrupción o el temor a una crisis, además están las propias políticas de comunicación de los gobiernos generalmente. Es algo al que le hemos
escuchado decir, por ejemplo, al presidente Obama muchas veces, cómo es posible que las cifras de crecimiento en Estados Unidos sean ya positivas y la recuperación se esté consolidando y los ciudadanos todavía tengan la percepción negativa. Y él mismo dijo, esto en parte es culpa mía por no haber sabido trasladar este mensaje con más fuerza a mis ciudadanos. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos. Gracias Enrique Gómez Batista, Dori Toribio, Arturo Zorucán y a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.